Las noches que no estás me dedico a robar baterías de coches, vigilo con sigilo y actúo cual bandido fantoche. Veo al pluriciervo y me pierdo en sus espejos. ¿Qué tendrás tú que me enloqueces más que mi reflejo? Las noches que no estás, estrofa primera. Los versos que acabas de leer pertenecen a la primera de 3 estrofas que forman parte de este poema romántico encontrado en Guatemala hace 3 años. Aunque las letras pueden sonar algo actual, lo cierto es que gracias a una prueba de carbono 14 se ha descubierto que el papel en el cual fue escrito data del año 1600. Es posible que no hayas escuchado mucho de este poema, lo cual es normal porque la gente estaba ocupada tratando de sobrevivir a una pandemia mundial, pero el desconocimiento solo hace que este relato sea más curioso. La siguiente estrofa dice: sé de ti que no temes las alturas, que tus lágrimas hacen llorar a la luna. ¿Será verdad que el pluriciervo te protege? ¿O por qué ni la pantera de la gula te estremece? Esta es la segunda y última vez que se introduce a una criatura que no conocemos, en este caso la pantera la de gula. Tercera y última estrofa conocida. Saltas esquivando rayos a lomos del pluriciervo mientras Marte y la pantera lidian su combate eterno. Tal es tu belleza que te salva del miedo externo. Cuando vuelva a tus brazos seré efímero como el invierno. Una vez establecida la base en la cual trabajaremos, empezaré resaltando las preguntas más comunes que se pueden extraer de estos poemas y trataré de darles una solución. ¿Por qué se habla de baterías de coches si el poema es del siglo XVII? No hay una respuesta clara para esta pregunta, pero es posible que no estemos entendiendo el contexto en su totalidad, ya que si bien es cierto el papel usado para escribir el poema es del siglo XVII, la tinta podría ser de épocas recientes, no hay forma de saberlo ya que las pruebas de carbono 14 no revelan datos precisos. La teoría más aceptada es que fuera quien fuese el escritor de este poema, tuvo que escribirlo como mínimo en el siglo XIX. Además se nota mucho el intento de sonar forzadamente a la antigua, más hay una nula cantidad de palabras propias del lenguaje del siglo XVII. ¿A qué se refiere cuando dice pluriciervo y me pierdo en sus espejos? Es posible que el pluriciervo fuera una leyenda local que se ha perdido con el paso del tiempo. Me pierdo en sus espejos hace referencia a que la piel del pluriciervo era tan clara que reflejaba la luz y formaba una superficie similar a la de un espejo. Esta característica podría tener un precedente mitológico en Aqueloo, un semidios griego mitad toro mitad río al cual Hércules robó un cuerno. La similitud con el pluriciervo sería esta entidad de carácter natural combinada con un elemento reflectante, el agua cristalina y los espejos respectivamente. La diferencia recae también en el contrapunto de ambos personajes. Aqueloo era una bestia indomable mientras que el pluriciervo se describe como una entidad que transmite una energía protectora a otros contra grandes amenazas. Esta última relación del pluriciervo con los espejos y la protección también es un elemento antiguo, pues se conocen leyendas como la del caballero de los espejos contra el lagarto de Malena, donde una armadura de espejos refleja la luz y con ello mata al monstruo. ¿Qué es la pantera de la gula? Parece ser otra criatura mitológica, algo así como los hipocampo, que su traducción literal del griego es caballo oruga, o los hipopótamos, que se traducen como caballo de río. Básicamente su nombre hace referencia a una bestia parecida a una pantera que siempre está hambrienta. La gula es el pecado de comer demasiado. ¿A qué se refiere cuando escribe mientras Marte y la pantera lidian su combate eterno? Creo que podemos descartar la opción literal de esto, dudo mucho que se refiera a la pantera peleando a muerte contra el planeta Marte por la eternidad, más bien podría ser una referencia a la pantera de la gula luchando contra Marte, el dios romano de la guerra, tal vez haciendo referencia a cómo la guerra y el hambre forman parte de un mismo conflicto. Recopilando información podemos extraer un par de detalles. El pluriciervo es una entidad de origen mitológico relacionado con la protección, muy seguramente del amor y las mujeres. Su poder protege de grandes amenazas como el hambre insaciable que causa destrucciones comparables a la guerra. La pantera de la gula es esta bestia irracional de un carácter mucho más bélico, alguien que sería capaz de dañar a mujeres indefensas y cuya sola presencia genera miedo. Curioso que se use el simbolismo de la pantera, pues su piel es oscura y se camufla en la noche, en cambio el pluriciervo tiene una piel cristalina que refleja todo en su superficie, es una alegoría, el brillo de la luna en contraste con la oscuridad del cielo. En resumidas cuentas, la rivalidad entre el pluriciervo y la pantera de la gula no es más que el ya clásico mito del bien, lo amado, lo bello y lo natural representado en el ciervo, contra lo malo, lo salvaje, lo cruel y caótico del conflicto bélico creado por el hombre y su hambre de poder representado en la pantera. Ambos seres inmortales dependientes de su orden, el uno no puede existir sin el otro.
No puedo evitar sacar a colación el mito de creación de la pantera de la mitología mistérica marciana, pero antes un poco de contexto rápido, en la antigüedad había dos tipos de culto. El público en el que podía participar cualquier ciudadano de bien y el mistérico que se realizaba a escondidas del ojo público. Los mitos mistéricos son muy diferentes a los oficiales, lo cual ya es mucho decir pues los oficiales tienen tropecientas versiones. Mito mistérico de la pantera. Polifemo, cíclope hijo de Poseidón, enamorado de Galatea la descubre acostada en el campo disfrutando de su amor con Acis, así que lanza una montaña y aplasta a ambos amantes. Para desahogarse del cabreo va a una fuente donde encuentra a Álcipe, hija de Ares/Marte, y abusa de ella. Los gritos de la muchacha llegan hasta los oídos de Ares, que en ese momento se encontraba en Pompeya. El dios va a ayudar a su hija impulsándose con tal fuerza al correr que su ira hace daño a la tierra y causa la erupción del monte Vesubio. La historia termina cuando Ares mata a Polifemo por lo que le ha hecho a su hija y luego con su poder toma los sentimientos negativos y traumas de su hija y los junta con el carbón y las cenizas de Pompeya. Así forma a la primera pantera. Para asegurarse que este animal caótico no se sale de control se la regala a Baco/Dioniso para que siempre lo acompañe a sus fiestas y se distraiga, pues cuando no lo hace, la pantera sale a cazar y propagar el caos, de manera que es Ares quien tiene que tener una batalla encarnizada para poder detenerla. Puedo decir sin el más mínimo temor a equivocarme que la pantera de la gula y la mistérica son la misma criatura, por eso es de la gula, porque se la pasa tragando con un hambre insaciable en las fiestas de Baco y cuando no, está causando guerra, por eso tiene una lucha eterna con Marte.